Hola, mi nombre es Leticia Inchaupe y este video está destinado para alumnos de segundo año de educación secundaria básica. El tema que trataremos es el cuento policial. Primero vamos a hacer una introducción de qué son los géneros literarios. Los géneros literarios son los grupos o las categorías en que podemos clasificar las obras literarias según el argumento que tengan. Los géneros literarios que existen en la actualidad son el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Estos géneros presentan subgéneros. El género lírico se usa para expresar sentimientos y generalmente para esto se emplea el verso. La canción y la poesía son ejemplos de subgénero. Después está el género dramático. El género dramático que es el que utilizamos para las obras de teatro, ya que precisamos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, sino que siguen las indicaciones del vestuario, de los gestos, del movimiento que se encuentran en el guión teatral. Los ejemplos de este género son la comedia, el drama y la tragedia. Por último, tenemos al género narrativo. El género narrativo que narra historia y su trama narrativa se divide en tres partes: introducción, conflicto y resolución. Para narrar las historias se precisan personajes que pueden ser reales o ficticios. Estos personajes pueden intervenir mediante el diálogo o el narrador puede contar la historia teniendo un narrador omnisciente, protagonista o testigo. Los subgéneros de este género son las novelas, las fábulas, las crónicas, las leyendas, los mitos y los diferentes tipos de cuentos. Cuento maravilloso, realista, fantástico y policial. Bueno, ahora que dimos toda la introducción explicando qué son los géneros, nos vamos a meter de lleno en el tema que es el cuento policial. El cuento policial se encuentra dentro del género narrativo, es decir, que es un subgénero del género narrativo. Y como todo subgénero, tiene características especiales. Y las vamos a descubrir mientras que miremos el siguiente video. Carta robada, que es una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe. Una noche en París, mientras visitaba a mi amigo Dupin, el señor G., prefecto de la policía, entró en la habitación. Venía a pedir consejo para resolver un caso muy importante, en el que había trabajado durante 3 meses. Un caso simple de robo. Quizás el misterio es demasiado simple para que usted pueda solucionarlo. Demasiado simple. El señor G. se echó a reír. Secreto que una carta de una persona muy poderosa había sido robada, por lo que estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien pudiera devolverla. Su contenido podría perjudicar a su mujer. Nos dijo que habían examinado los muebles de cada habitación de la casa del ministro. Abrieron todos los cajones, miraron debajo de las alfombras, buscaron detrás de todas las pinturas, abrieron todos los libros, pero no pudieron encontrarla. Hice de nuevo la casa completamente. El prefecto se despidió de nosotros desanimado, no sin antes darnos una descripción detallada de la carta. Un mes más tarde regresó, había seguido el consejo de Dupin y aún no había encontrado la carta. Estaría dispuesto a firmar un cheque por 150,000 francos a quien me consiga la carta. Entonces Dupin sacó una libreta de cheques y le pidió que escribiera la cantidad mencionada. A cambio, le daría la tan anhelada carta. La leyó rápidamente, luego la guardó en el bolsillo y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra.
¿Cómo había resuelto Dupin el misterio? Era sencillo, mi amigo. Ellos no pudieron encontrar porque no trataron de entender la mente del hombre que la robó. En cambio, buscaron donde ellos la habrían escondido. El ministro es muy inteligente. No ocultó la carta donde sabía que iban a buscarla. Pensando en eso, Dupin visitó la casa del ministro. Un problema de la vista, usó unos anteojos oscuros que le permitían observar todo sin que nadie lo notara. Vio una carta que parecía vieja y sucia y sospechó que podía ser la que buscaba. Al día siguiente buscó una excusa para volver y mientras hablaba con el ministro se escuchó un disparo afuera de la casa. Aprovechó el alboroto del momento para tomar la carta y reemplazarla por otra exactamente igual. El alboroto había sido planeado por él. Yo no podía entender qué intenciones tenía Dupin para reemplazar la carta, así que le pregunté la razón. Dupin sonrió. El ministro es un hombre peligroso. Si yo hubiera tomado la carta, no habría salido con vida de su casa. Voy a conocer sus pensamientos cuando se vea forzado a abrir la carta. Pues no me pareció bien dejarla en blanco. Cierta vez, en Viena, el ministro le había jugado una mala pasada a mi amigo, y él, sin perder el buen humor, le dijo que no lo olvidaría. Así que con su letra, que él reconocería inmediatamente, escribió en mitad de la página: Un plan tan siniestro, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. Bueno, como vieron, este es un cuento policial. Como todo cuento, tiene un delito, que es la carta robada en este caso, y tiene una persona que se va a encargar de investigar. Esta persona, que es un detective o un investigador, tiene una inteligencia muy superior a todos los demás, y va a intentar resolver el delito y buscar al culpable. En este caso, el investigador se llama Dupin. ¿Cómo comenzaron o cuándo comenzaron a relatarse los cuentos policiales? Los cuentos policiales se empezaron a relatar sobre 1840, 1845, de la mano de Edgar Allan Poe, que fue el autor del cuento que recién miramos, de la carta robada, y también escribió otros cuentos muy famosos que hoy en día se siguen leyendo, como Los crímenes de la calle Morgan, El misterio de la Marge Roja. Y el investigador que siempre está en sus cuentos se llama Dupin. Bueno, vamos a detenernos en cuáles son las características del cuento policial. Como dijimos hoy, el cuento policial se encuentra dentro del género narrativo. Siempre es una ficción, incluso aunque cuando esté basado en hechos reales, sigue siendo una ficción. En todos los cuentos policiales hay dos elementos infalibles. Tiene que haber un delito, que puede ser un secuestro, un robo o un homicidio, y siempre tiene que haber un investigador. Que ese investigador tiene una inteligencia sagaz. También hay otro personaje antagonista que es el culpable. Es un género generalmente urbano, porque siempre la trama se desarrolla en la ciudad. Es muy común que la historia siempre se desarrolle en espacios cerrados. Por lo general, los detectives cuentan con la ayuda de un ayudante, de un colaborador, que además, como en el caso de la carta robada, sirve como narrador de la historia. La ética de los personajes principalmente es muy marcada. Los buenos son demasiado buenos y los malos son demasiado malos. El método que usa el detective para resolver los casos es la observación, el análisis, la deducción.
va indagando, mirando las pistas que hay, todos los indicios para llegar hasta el culpable. Hay un uso muy marcado del suspenso, que esto es para mantener el interés del lector, y también el uso del despiste al lector, ya que se le hace sospechar de algunos personajes que luego no terminan siendo el culpable. El objetivo de la trama esta es encontrar al autor del delito y descubrir su móvil. Bueno. En los cuentos policiales nos podemos encontrar dos grandes grupos, dos tipos de cuentos policiales. El cuento clásico de enigma y el cuento negro o duro. El cuento clásico de enigma es como el que estuvimos viendo, es donde hay un delito, un asesinato, un robo, hay un detective que es muy sagaz y que usa sus dotes deductivos para tratar de llegar a resolver el delito. Los métodos que usa este investigador son métodos racionales, principios científicos y técnicas modernas basadas en muchos conocimientos. Después está el cuento policial negro duro. Estos cuentos aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, que son los que se ven muchas veces en las películas actuales de policiales. En estos cuentos el detective trabaja por un sueldo, es solitario, pone en riesgo su vida, se ve involucrado en cuestiones de zonas marginales y a lo contrario del cuento clásico, este detective avanza a lo brusco y se mueve en investigaciones en un mundo que es muy violento, muy corrompido. Se encuentra a menudo enfrentado a situaciones violentas y su postura es hacer cumplir la ley. Bueno, los invito, para que vean las diferencias, a ver el siguiente video. ¿En qué se diferencian el policial clásico y el policial negro? Historia. En el clásico se narran dos historias, la del delito y la de la investigación, que es la más importante. La historia del crimen y de la investigación es una sola. Lugar. El policial clásico se desarrolla en espacios cerrados o acotados, un cuarto, una calle, una casa, y el detective no se desplaza para investigar. En el policial negro, los espacios suelen ser urbanos y el detective los recorre. Detective. En el policial clásico, es un individuo extremadamente inteligente, con una capacidad de observación superior al resto. En general, investiga porque ama los enigmas, no porque pertenezca al ámbito de la ley. No es policía. En el policial negro, el detective arriesga su vida, se mezcla con los delincuentes en su territorio y es un hombre de acción. Suele tener problemas con la policía y con las adicciones. Narrador. En el policial clásico es un personaje, generalmente muy cercano al detective. Narra generando intriga y como no posee la inteligencia del detective, logra que el lector se identifique con él. El ritmo se enfoca en lo que pasó. En el policial negro suele ser el mismo investigador, aunque a veces también es un narrador en tercera persona. El ritmo se enfoca en lo que va a pasar. Enigma. En el policial clásico, el detective va hallando indicios que debe unir para resolver el enigma planteado. En el negro, generalmente no hay enigma que resolver. La aventura se trata más de capturar al criminal. Delito. En el clásico, es un fenómeno sin motivación social. En el policial negro, es producto de una sociedad degradada y corrupta. Ahora sabemos en qué se diferencian el policial clásico y el policial negro. Enigma resuelto. Bueno, como vimos, acá está la comparación de los dos cuentos. A continuación, vamos a ver y les explicaré las actividades que deben realizar.